Pues bueno, este, ya vi los exámenes, les fue muy bien. Ahí les hice también unos comentarios ahí en la plataforma respecto al foro. Había faltado hacerles ahí una aportación. Y en cuanto al la evaluación, vaya, veo que todos salieron muy bien. A entender de que han estado comprendiendo lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. La sesión de el día de hoy, nos toca ver el tema 3. Este tema inicia, vaya, nos vamos a meter más a profundidad a las características del amparo indirecto y el amparo directo. En este caso, lo que es el tema 3, vamos a iniciarlo con lo que es el acto reclamado y autoridad responsable. En el transcurso de los siguientes días les voy a hacer llegar un archivo. Ese archivo contiene una explicación similar a lo que vamos a ver el día de hoy. Con esa, vaya, es un poco más extenso. Igual ustedes pueden, eh, digo, el archivo que les voy a pasar es para eh, poder tener los elementos necesarios para la elaboración de un agravio o un concepto de violación. Con ese archivo ahí que les voy a hacer llegar, eh, se destacan muchos conceptos de los cuales sí sería necesario que los tuvieran presentes para que facilite en su momento cuando ya estén en la práctica. Va a facilitar mucho la elaboración de sus demandas de amparo y vaya, incluso también para la elaboración de sus demandas y sus escritos de apelación realmente sí les va a ser de mucha ayuda. Pero bueno, empezamos. Estos temas son un poco más, me voy a ir más rápido de lo que contempla la plataforma. Realmente la plataforma hace mención de, es mucha la información y no queda lo suficientemente claro, entonces, como ya saben, mi estilo es hacer un análisis y extracto de toda esa información y poderlo hacer, vaya a proporcionar la información más digerible y que esto sea también a su vez comprensible. Pues bueno. Señala que sobre el tema 3, acto reclamado y autoridad responsable, menciona la plataforma que la noción de acto reclamado organiza el juicio de amparo porque determina el objeto de control, los parámetros constitucionales y convencionales aplicables y las consecuencias procesales sobre competencia, legitimación, oportunidad, suspensión y efectos de la sentencia. Al clasificar Al clasificarlo conviene mirar su fuente formal, su contenido jurídico y su temporalidad, ya que esas tres dimensiones explican por qué algunos actos pueden impugnarse de inmediato y otros exigen esperar un momento procesal distinto. Esta clasificación no funciona como una etiqueta retórica, sino como un criterio operativo que permite identificar si la intervención pública crea, modifica o extingue posiciones jurídicas con suficiencia para generar agravio actual. En sí, el acto reclamado, como su nombre lo dice, para los temas del juicio de amparo, es aquel que vamos a destacar como el, ya sea sentencia definitiva, eh, si estamos dentro de un procedimiento jurisdiccional, alguna sentencia, algún laudo,
alguna determinación interlocutoria, algún acuerdo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de procedibilidad y que sea emitido por una autoridad, va a ser susceptible de analizarse por medio de la vía de amparo. Señala también la Suprema Corte de Justicia que el contenido del acto permite otra clasificación útil al diferenciar actos positivos que imponen prestaciones o ejecutan sanciones negativas que denieguen autorizaciones o beneficios, prohibitivos que establecen impedimentos para actuar y declarativos que fijan o confirman situaciones jurídicas. Durante la sesión del día de hoy, toda esta información, ya nos ha dado varios conceptos el autor y más adelante los vamos a ir explicando punto a punto. Realmente no son muy complejos, vamos a partir siempre de un sentido lógico y de de una clasificación literaria de cada uno de los conceptos. Y continuamos. Dice, por otro lado, la temporalidad completa el mapa clasificatorio al atender a si se trata de actos pasados, presentes o futuros. Frente a actos pasados surge el problema de la consumación que puede reducir el margen de reparación. En actos presentes, la ejecución continuada permite construir un interés actual para pedir suspensión y cese de la afectación. En actos futuros, se requiere demostrar inminencia y certeza del agravio para evitar un recurso hipotético, como lo puede ser en un asunto laboral burócrata, respecto de la separación de funciones de policías mediante el procedimiento de terminación de servicio profesional de carrera. Esto es, cuando son actos futuros, su simple naturaleza no es susceptible de ser analizado en vía de amparo. Cuando uno quiere reclamar, cuando el acto reclamado consiste en una situación que con el análisis del caso y desde luego la consecuencia procesal que que va a tener el efecto de ese acto, pues es posiblemente inminente que esa consecuencia futura pueda recaer en una violación a los derechos del gobernado. En un sentido más práctico, pudiéramos decir, si es un acto que se conoce, un acto futuro que conocemos que va a suceder, hay que demostrar que ese acto que va a devenir de nuestro procedimiento va a impactar en nuestros derechos, en nuestro derecho sustantivo y que de no analizarse por la vía de amparo, pues va a dejar en desprotección y vaya, de manera irreparable, si no se introduce el juicio del amparo, pues va a tener esa consecuencia de desprotección al quejoso. El ejemplo que se señala es en materia administrativa. La mayor cantidad, para poder distinguir los tipos de actos, resultan más fáciles analizarlos desde la vía administrativa. Un ejemplo sería de un acto futuro cuando los policías se van su dependencia por medio de recursos humanos o no sé, la denominación que tenga cada una de las corporaciones, quiere hacer el cese de las labores de ese empleado, se inicia mediante un procedimiento de separación o terminación de servicio profesional de carrera. Ese es el nombre común ¿cómo se le llama a ese procedimiento?
para separar al elemento de policía. Como su nombre lo dice, pues va a separarlo. No es un procedimiento que permita que una vez que se confronten las partes, el municipio o el estado en contra del trabajador, en este caso un policía, este último tenga la oportunidad de incorporarse a la corporación. Esto por la misma naturaleza del procedimiento. Ahora bien, ese procedimiento pues da la oportunidad de hacer manifestaciones, de presentar prueba, de hacer mención de alegatos y en su momento esperar una sentencia administrativa. Bajo las condiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los elementos de policía y cualquier otro o cualquier personal que se dedique a las funciones de procuración y la procuración y sobre todo cuestiones de seguridad en México, una vez que inician un procedimiento de separación y que concluye con esa separación del servicio profesional de carrera, no podrá incorporarse a alguna otra dependencia de seguridad pública o de procuración de justicia. Bajo esa condición, si el procedimiento administrativo durante el mismo surge alguna violación a los derechos de la persona, pues vaya, vamos a suponer que durante ese procedimiento no se le permite aportar pruebas. Para efectos de tramitar un amparo, sí podrás presentar el acto reclamado sería esa negativa del procedimiento. Sin embargo, para cuestiones de procedencia, pues no sabes si el no presentar ese tipo de pruebas va a recaer en una sentencia que te sea desfavorable. En este caso, a pesar de que el procedimiento se llama de separación de carrera, pues realmente no se tiene la certeza de que vaya a acontecer ese resultado. Entonces, de forma general, el juicio el juicio de amparo en ese caso en particular sería improcedente. Sobre eso deberíamos de hacer la precisión de que en caso de que no nos admitan esa demanda, pues va a tener un resultado desfavorable porque va a haber una separación de este elemento de policía que una vez que se separe de la corporación no podrá ser incorporado. Entonces es necesario que se admita una demanda de amparo para efecto de que se verifique esta circunstancia y se repare esa violación mediante una sentencia de amparo en la que diga la autoridad que sí nos debe de admitir las pruebas, porque de no hacerse así, la consecuencia pues va a radicar en que el sentido de esa determinación pues irradia en que lo van a separar de su servicio profesional de carrera y no podrá incorporarse. Entonces, hay que demostrar, cuando son actos futuros, hay que demostrar que no solamente porque sea futuro y que se tenga como desconocido o posiblemente desconocido, no puede ser susceptible de amparo. Sí, digo, la regla general es que no sean susceptibles de amparo, siempre y cuando se demuestre que de no admitirse esa demanda de amparo tendría consecuencias que de modo irreparable pudieran analizarse en un futuro por medio de un distinto juicio de amparo. De ahí pasamos a los actos, o ya más en concreto, a los actos pasados, presentes y futuros. De esto hay que destacar principalmente la temporalidad de cada acto. Nos señala que la dimensión temporal del acto reclamado organiza
el diagnóstico del agravio y condiciona los remedios disponibles, porque obliga a decidir si se está frente a un hecho consumado, a una afectación que sigue desplegándose o a una amenaza cierta que exige tutela preventiva. Este encuadre temporal no es decorativo, ya que orienta la oportunidad para promover la prueba útil para acreditar la actualidad del daño, la pertinencia de la suspensión y el alcance de la reparación posible en la sentencia de amparo. Esto es, los actos pasados en los actos pasados la cuestión critica sobre la consumación y su rastro. Exigen hipótesis en las que la ejecución concluyó por completo y solo subsiste su interés en la declaración de invalidez con proyección correctiva sobre huellas documentales o registrales. Los actos pasados clasificados de esa manera en materia de procedencia del juicio de amparo son aquellos actos consumados cuyos actos jurídicos y materiales ya ocurrieron y por regla general no son susceptibles de ampararse porque la materia ha quedado irreparable y no puede dejarse las cosas como se encontraban. Un ejemplo de los actos pasados, ahí tratándose de denominaciones o clasificaciones de actos, hay muchos ejemplos que pueden ser utilizados para distintos conceptos. En este caso de un acto pasado, pudiéramos decir que puede ser una orden de aprehensión ejecutada. Esto quiere decir, cuando un juez emite una orden de aprehensión, se le da la indicación al personal de policía de aprehensiones para que ejecuten ese mandato y detengan a la persona. En ese momento estaríamos hablando, vaya, si no se ha ejecutado esa orden de aprehensión, esto es, si no han detenido a la persona, esa determinación o esa orden de aprehensión se le denominará que es un acto presente. Es decir, hoy por hoy está una orden de aprehensión, la cual estaría la autoridad con la intención de detener a un sujeto. Cuando esa misma orden de aprehensión ya ha sido materializada, esto quiere decir que ya fue detenida la persona y que su naturaleza de la orden de aprehensión es poner a disposición a la persona en presencia de un juez para continuar un procedimiento o en su caso iniciarlo. Vaya, cuando uno quiera demandar esa orden de aprehensión y que ya fue materializada, pues se convierte que fue un acto pasado. Esto significa que no puede ser analizado por la vía del amparo, ya que esa orden ya fue ejecutada, ya fue materializada, la persona fue detenida, se cumplió su objetivo, está en presencia de un juez y posteriormente a esto, si quieres presentar una demanda de amparo, pues no es posible porque recordemos que el juicio del amparo lo que va a hacer es reparar los actos de autoridad. En este caso, si el acto de autoridad ya cumplió todo su objetivo y esa naturaleza del acto era una orden de aprehensión y ya se cumplimentó, pues una sentencia de amparo no va a ayudar para que esa orden de aprehensión desaparezca, porque aún de hacer esto, de desaparecer una orden de aprehensión, realmente no tiene sentido porque la autoridad ya ejerció en contra de la persona sus atribuciones y realizó todas las gestiones para efecto de detener y privar de la libertad a la persona. Entonces, como acto destacado, pudiéramos establecer que es la libertad personal la que se encontraría en juego. Sin embargo, ha cesado esa violación a su derecho
a su derecho humano de la libertad por la simple razón de que ya fue puesto a disposición de una autoridad para efecto de continuar un procedimiento. Entonces, al ya haber ocurrido esa orden de aprehensión o ya haberse materializado y ejecutado, en un acto posterior no pudiéramos analizarlo. Si estuviéramos en presencia de que en ese momento está detenida la persona, pues hablaríamos de otro supuesto. Continuamos. En los actos presentes, el centro de gravedad radica en la ejecución continuada. La afectación no se agota en un instante. Esto pudiéramos establecerlo como cualquier sentencia que se emite en un procedimiento jurisdiccional. Cuando se establece el dictado de la sentencia y es notificada a las partes, pues ese es un acto presente que que la autoridad ejerce en contra de cualquiera de las partes intervinientes en el procedimiento y está de un lado dando obligaciones para que por medio de una vía de ejecución se haga cumplir. Entonces, toda aquella sentencia que está señalándose la obligación por parte de una autoridad en contra de un interviniente procesal, pues sería llamado como un acto presente. Y como acto futuro, pues los que acabamos de mencionar. Vaya, es todo aquel que no ha ocurrido, que por la simple lógica procesal sabemos que va a pasar, pero si no destacamos que vaya a suceder y que una vez que suceda tenga una consecuencia en contra de la persona, pues no puede ser revisado por medio del juicio de amparo. Todos estos tipos de actos, el acto pasado, el acto presente y el acto futuro, los podemos analizar en el artículo 61 y 63 de la Ley de Amparo. Esos artículos nos hablan son los capítulos de improcedencia y sobreseimiento. El capítulo de improcedencia, a contrario sensu, nos da referencia que todo aquel acto que no sea improcedente, pues es procedente. Hasta ahí, ¿hay alguna duda o comentario? Maestro, por mi parte nada, todo bien. Ok, continuamos. Seguimos. Actos negativos, positivos, prohibitivos y declarativos. Le digo, el temario nos da demasiada información, lo voy a hacer muy sencillo para poderlos identificar y que de esta manera, digo, no creo que requiera de mayor análisis porque, como les digo, cada uno de los conceptos parte pues de un significado textual y son realmente muy descriptivos. Se tiene como acto positivo que son los consistentes en en el ejercicio de sus atribuciones y que vulneran derechos. Estos actos positivos son susceptibles de ser suspendidos. Un ejemplo de un acto positivo, vaya, pues nos están diciendo que es todo aquel acto que se está ejerciendo por una autoridad. Siempre vamos a tener en mente que son actos de autoridad, estamos hablando de un juicio de amparo, entonces siempre debemos de tener que es una autoridad, llámese la que ustedes quieran, y vamos a establecer que es un acto positivo. Podemos decir que es lo que la ley faculta a esta autoridad para que lo ejerza. Por ejemplo, el dictado de una sentencia.
La ley le permite a un juez dictar una determinación, y esa determinación de manera presente sería un acto positivo, presente y positivo, siempre y cuando esté dentro de las atribuciones de este juez, y que tenga como consecuencia el establecimiento de un derecho o una obligación. Pudiéramos decir que es una sentencia definitiva. Una sentencia, una vinculación a proceso. En materia penal, el auto de vinculación a proceso es un acto positivo porque le está ejerciendo el juez sus atribuciones, está sujetando a un proceso a la persona investigada, y como tal ya tiene consecuencias legales sobre dicho procedimiento. Esa determinación es positiva porque el juez está ejerciendo su atribución, y nos dice la ley de amparo que puede ser suspendida. ¿De qué manera? Mediante el capítulo de suspensión del acto reclamado. Las suspensiones, creo que lo vamos a tener que ver más adelante. Las suspensiones de los actos positivos, hay que determinar qué tipo de acto es el que se pretende suspender, para que, es necesario que se suspenda para efecto de no dejar sin materia el juicio del amparo. Como ejemplo a esto de la suspensión, pudiéramos decir que si esa vinculación a proceso no se suspende, pues el procedimiento va a continuar con una etapa intermedia y posteriormente con un juicio oral. Si reclamamos esa vinculación a proceso por medio del amparo indirecto, el juez de amparo va a tener que dar una orden al juez de control de que continúe su procedimiento, pero no se detenga hasta el auto de apertura a juicio oral, que es el último acto previo al juicio oral, para efecto de que no se lleve esta etapa de juicio, porque de llevarse la etapa de juicio va a dejar sin materia el auto de vinculación a proceso por un cambio de su situación jurídica. Entonces, si traemos distintos ejemplos, hay que analizarlos para que pueden ser suspendidos. Pudiéramos decir otro acto positivo, una medida cautelar. Forzosamente para cuestiones de amparo debe ser privativa de libertad. Llámese la prisión preventiva, resguardo domiciliario, y por criterio también el no salir de de una determinada ciudad o del país, también son restrictivas de libertad. Por ende, son susceptibles de analizarse mediante el amparo indirecto sin necesidad de agotar definitividad, porque está violentando un derecho humano que es la libertad y no propiamente un derecho procesal. Ahora, ese es un acto positivo porque es un acto en el cual la autoridad ejerce su función, le está dando una obligación, ejerce también derechos y obligaciones, derecho a la víctima para que continúe el procedimiento sujetando a este investigado y que no vaya a afectar con la investigación, demás cuestiones que establece el capítulo de medidas cautelares, y es susceptible de suspenderse. ¿De qué manera? Pues vaya, el juez de amparo va a tener que analizar en qué condiciones suspender para que no continúe esa privación de la libertad. Si es un delito que no sea de prisión preventiva oficiosa, pues tendrá que ordenar inmediatamente la libertad, estableciendo condiciones que deba de cumplir la persona investigada. ¿A qué va todo esto? A que mientras el juez de amparo analiza esa medida cautelar que se estableció como acto reclamado en la demanda de amparo indirecto,
la persona, mediante una suspensión de ese acto reclamado, va a estar gozando de su libertad hasta en tanto se resuelva esa vía de amparo. Otra clasificación de actos son los actos negativos. Estos son aquellos en que la autoridad no autoriza el acto que sí está obligado a hacer. Por ejemplo, en materia administrativa, pudiéramos decir que el negar permisos o negar licencias. La autoridad administrativa tiene su facultad de expedir una licencia de conducir, sin embargo, por no cumplir con los requisitos, hace esa negación de la licencia. Entonces, está dentro de la función de esa autoridad el expedir licencias, pero al no cumplir con los requisitos, está haciendo una negación. Estos, como tal, no pueden ser suspendidos porque no ha recaído un derecho sobre la persona. Es decir, si yo voy a solicitar esta licencia y no me la dan, yo podré reclamarlo por la vía de amparo en su momento, pero no puedo solicitar una suspensión porque recordemos que la suspensión es paralizar el acto y en este caso, si la autoridad administrativa no me ha dado una licencia, si yo solicito la suspensión, dejaría en la misma condición de que no lo va a suspender y va a paralizar esa emisión de la licencia. Entonces, va a continuar en el mismo supuesto, no contar con una licencia. Entonces, esto no es que sea una regla general, sino es una regla muy tajante que los actos negativos no pueden ser suspendidos porque no contraes ningún tipo de derecho con estos. En la plataforma, el autor no nos menciona sobre los actos omisivos. Sí es necesario que los tomen en cuenta, digo, no sería materia para para sus exámenes, pero sí para que lo tengan en mente de que también existen los actos omisivos. Hay más tipos de actos, pero este tipo de conceptos, o más bien el acto omisivo, sí sería necesario que lo tuvieran en mente. Nos refiere que estos son aquellos en que la autoridad no realiza el acto que sí está obligado a hacer. Un ejemplo muy claro, cuando uno le pide a una autoridad judicial que nos expida copias del expediente o carpeta judicial y la autoridad simplemente no nos acuerda nuestro escrito. Pues ahí en ese caso es una facultad del juez dar contestación a todas las peticiones que realicen dentro de un procedimiento, sin embargo omitió hacerlo. Estos como tales también comparten la misma característica de los actos negativos. Estos no son, es similar, no es una regla tajante, sino una regla general. Por regla general no son, no son susceptibles de suspenderse. Posteriormente están los actos prohibitivos. Estos son los que la autoridad impone una obligación de no hacer o de abstenerse. Son los actos que buscan detener el actuar del gobernado. Un ejemplo de esto, pudiéramos decir que son las órdenes de clausura de algún negocio. Una autoridad administrativa, dentro de sus funciones, emite una orden en la cual se suspenda una farmacia por no cumplir con requisitos, no sé, de cuestiones de estacionamiento o de protección civil, que no cumple con esas condiciones, emite una orden de clausura. Entonces, está prohibiéndole a ese negocio que siga ejerciendo o que siga en función de su, pues vaya, de su giro. Y por último tenemos los actos declarativos. Los actos declarativos
son los que a lo mejor pudiéramos tener un poquito más difícil la comparación a qué hace referencia a lo declarativo. La teoría nos dice que son aquellos que reconoce un derecho ya existente señalado en la ley. Por ejemplo, la continuación del procedimiento después de vinculada a la persona a proceso. De forma más gráfica nos vamos al ejemplo que señalamos con los actos positivos. Cuando la vinculación a proceso que la reclamamos como acto positivo, solicitamos que sea suspendida. La ley de amparo nos hace mención hasta qué etapa va a suspenderse el procedimiento. Lo que les hice mención ahorita no fue una cuestión que yo lo haya solicitado de esa manera y me lo hayan otorgado, sino que la misma ley de amparo hace mención que cuando se reclaman las vinculaciones a proceso, la suspensión va a operar para el efecto de que no se inicie el juicio oral porque de ser así, pues va a dejar sin materia la vinculación a proceso por un cambio de situación jurídica. Entonces, esa narrativa que nos menciona la ley de amparo es a lo que se le conoce como un acto declarativo. Nos está diciendo la ley de amparo qué es lo que va a hacer bajo la condición de un procedimiento o de un capítulo de suspensión. Ya se sabe que la continuación de este procedimiento va a seguir por magisterio de ley. Se le conoce magisterio de ley cuando sin necesidad de hacer solicitudes de una suspensión, la simple ley, llámese la ley de amparo, nos está diciendo que lo va a hacer sin que tú lo solicites. Por ejemplo, la vinculación a proceso. Si yo hago la solicitud de una suspensión, me la van a conceder para que no se aperture el juicio oral. Si yo no hago esa solicitud, como quiera, la misma ley de amparo le está diciendo de forma declarativa al juez de amparo que debe ordenarle al juez de control hasta dónde deberá de concluir su etapa y abstenerse a la continuación de iniciar el juicio oral para no dejar sin materia el juicio de amparo. Seguimos con actos consentidos expresa y tácitamente y actos no consentidos. Como su nombre lo señala, el acto consentido expresamente es cuando se hace la renuncia de un derecho, por ejemplo, cuando se emite una sentencia, esa sentencia, sus partes finales siempre señalan el medio ordinario por el cual la persona, una de las partes procesales, puede inconformarse de la misma. Si hablamos de una sentencia definitiva, nos dirá el juez que tenemos el derecho de presentar un recurso de apelación en un término como lo establezca la ley procesal, ya sean 5, 8, 10, 15 días. Si yo, una vez que recibo esa notificación de esa sentencia, presento un escrito en el cual renuncio a recurrir la determinación, de esa manera, de forma expresa, porque lo estoy haciendo por escrito, estoy consintiendo la sentencia que se ha emitido. Es decir, yo estoy de acuerdo en su determinación y no veo necesario que transcurran los días que me estás dando como señala la ley procesal para recurrirla, porque simplemente no lo voy a hacer. Yo estoy de acuerdo con tu sentencia. Y de esa forma se le da vista a las demás partes de que se ha renunciado a un derecho. Y esto es propiamente porque ha sido consentido mediante un escrito o si es en una audiencia oral, pues desde luego que se haya hecho mención durante el desarrollo de la misma.
La diferencia con los actos consentidos tácitamente, pues opera en que no se hace por escrito, sino por el simple transcurso del tiempo. Ante el silencio o la omisión de exponer que se consiente esa determinación, la omisión, pudiéramos decir, de presentar el recurso de apelación en el mismo ejemplo en el que vamos. Es decir, se dicta una sentencia, me dan 10 días para presentar el recurso de apelación y yo en esos 10 días no presenté ningún recurso, tampoco presenté un escrito donde estuviera de acuerdo, pues de forma tácita lo estoy consintiendo. Por otro lado, los actos no consentidos, pues es cuando en contra de esa sentencia definitiva, sí interpongo un recurso de apelación y con ello doy a entender a la autoridad que no estoy de acuerdo con su sentencia y estoy recurriéndola mediante el escrito que se ha presentado. Seguimos. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profesor, gracias. Todo bien. Ok, continuamos con actos subsistentes e insubsistentes. Con el mismo ejemplo de aquella sentencia, esa sentencia que se ha emitido y que me han notificado, pues es subsistente. En ese momento, hoy por hoy, existe y me está dando una consecuencia legal, ya sea un derecho o una obligación, dependiendo de la parte que quieras asumir en este ejemplo. Por lo tanto, vaya, lo que nos estaría dando, la restricción de derechos o la omisión de actuaciones es lo que está siendo vigente y por ende la subsistencia de esa sentencia. A diferencia de los actos insubsistentes, volvemos con el mismo ejemplo. Si esa sentencia definitiva se ha presentado un recurso de apelación y ese recurso de apelación ya ha sido resuelto, pues ya estaríamos hablando de que ya hay dos sentencias. La sentencia de primera instancia en la cual se le presentó el recurso de apelación y posteriormente la sentencia que resuelve el recurso de apelación. Esta segunda sentencia, la de la sala revisora, va a dejar insubsistente la primera. Vaya, una persona no puede tener, por regla general, no podríamos tener dos sentencias. Vaya, la segunda determinación, al momento de entrar a análisis y de declarar fundado o incluso infundado los argumentos que se hayan expuesto en ese recurso, tendrá que dejar a un lado los argumentos del juez de primera instancia. Este magistrado en segunda instancia dará su determinación bajo su motivación que establezca necesaria para la redacción de su sentencia y esa va a ser ahora esa sentencia será el acto subsistente y dejó insubsistente la anterior del juez. Aún el sentido que tenga, si te concedieron la apelación, que o se confirmó si se confirma o se modifica la determinación de primera instancia, eso lo está ordenando en una nueva sentencia. Entonces, la sentencia de primera instancia es una sentencia insubsistente y la posterior que ha sido resuelta en el recurso de apelación, ahora sería la sentencia subsistente. Y de esta manera lo hacen ver en las resoluciones, o digo, la mayoría de las ocasiones así lo hacen ver cuando se llega a conceder alguna demanda de amparo. Si se concede esa demanda, lo que hacen es dejar insubsistente la sentencia, el acto que estaba reclamando, aquella sentencia que se reclamaba, y ahora se va a emitir una nueva con ciertos lineamientos o va a operar la sentencia del juicio de amparo. Y
hasta ahí es lo que... sí, hasta ahí es el tema 3. Sí, es el tema 3. Le digo, les voy a pasar también un documento es más extenso, contiene otros conceptos que no están dentro del plan de estudios. Sin embargo, como aportación académica y sobre todo para que lo tengan presente, les va a servir a futuro en el momento de que empiecen a ejercer tanto la materia como la carrera. Les va a servir mucho para poder identificar específicamente para las cuestiones de amparo, poder determinar si son actos presentes, pasados, futuros, y desde ahí ya tener la óptica sobre si esos actos son procedentes para analizarse en el juicio de amparo o en su caso serían improcedentes. Muchas veces bajo estrategias, técnicas y digo, ya conforme la práctica los vaya moldeando, van a poder eh, ver de qué manera configurar un acto de autoridad para que sea causante de un supuesto de procedencia en el juicio de amparo. ¿Qué significa esto? En el juicio del amparo opera mucho la forma en que se soliciten las cosas. Entonces, de esa manera, conforme se piden las cosas, es como pudiéramos entrar a la procedencia del juicio de amparo. Si una de las estrategias que yo utilizo de forma muy común es que si la titulación de ese acto reclamado viene inmerso ya un tema de improcedencia, busco la forma de hacer el cambio de denominación de ese acto reclamado para no hacerlo tan latente esa improcedencia, siempre y cuando tenga de por medio destacar un derecho constitucional y de esa forma poder ser un poquito más estratégicos y que la autoridad de amparo nos pueda admitir esas demandas. Eh, de esta manera, todos estos conceptos sí son necesarios que los traigan en mente. Digo, no requieren de mayor estudio, básicamente de tenerlos a la mano, simplemente con la ley de amparo. Como les digo, en su artículo 61 y 63 de la ley de amparo, ahí vamos a poder analizar cuáles son las causales de improcedencia y estos van mucho de la mano sobre el tema del día de hoy. Entonces, si tenemos ya dijimos que si son actos futuros o actos pasados, pues vaya, no van a ser susceptibles por regla general de analizarse mediante la vía de amparo, pero sí podemos destacar alguna forma distinta de planteamiento para poder en algunos casos incluso confundir un poquito a la autoridad y obtener el resultado inicial que buscamos, que en muchos casos son suspensiones de actos reclamados. No sé si haya algún comentario, dudas. Pues bien, está programada también ya una de las actividades, creo que ya está ahí en la plataforma, ya está vigente para realizarla. Se les está pidiendo un mapa conceptual sobre el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Partan totalmente de la ley de amparo, hagan conceptos solamente sobre qué, digo, no es necesario de que se haga mención de todas todas las características en las cuales opera la procedencia del juicio de amparo,
pero sí hacer las más relevantes o las que para ustedes son las más comunes, dependiendo, digo, si es bajo el sentido común, no conforme a la práctica, pero sí desde luego bajo el sentido común de cuáles serían las más factibles de utilizarse. Señalen también los términos para su presentación, si contienen capítulo de suspensión. Vaya, ahí se les hace mención de esos requisitos y sobre esto estaríamos platicándolo más adelante, yo creo que en 2 sesiones más, ya una vez que terminemos de ver los temas del juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto. Preguntas, ¿quién tiene? Hugo. Sí, ¿qué tal? Justo aprovechando el tema sobre las dudas, precisamente estudiando para la tarea que, está complicadita, y me parece tarea de trabajo final, porque pues básicamente engloba mucho, ¿no? Pero bueno, específicamente sobre el tema que vemos hoy de la suspensión del acto reclamado, yo tengo una duda genuina, Liz. Digo, la verdad es que prefiero para este tipo de casos basarme un poco más en la ley y estar buscando doctrina o algo por el estilo, pero estoy un poco trabado porque no me queda muy claro algo sobre la ley. Hay un capítulo tercero, no recuerdo en este momento porque no lo tengo a la mano, pero un apartado tercero y cuarto, o capítulo tercero y cuarto, donde hablan precisamente sobre la suspensión del acto reclamado. Pero estoy en lo correcto, Lick, y el capítulo tercero se refiere a la suspensión en el amparo indirecto y el capítulo cuarto a la suspensión en el amparo directo. Es que como que no hay ningún lugar donde diga, esta regla la sigue el amparo directo y esto es el indirecto. A ver. Aquí tenemos la ley. Vamos a ver. Me dices que es el tercero empieza por ahí capítulo. del 125. Empieza por ahí del 125, me parece. Digo, el ciento. Digo, por una parte, para identificar, el amparo indirecto va a partir del artículo 107. De ahí nos va a decir sobre la procedencia de la demanda y nos va a decir todos los requisitos para este procedimiento. Hay otra sección que nos va a hablar del amparo directo. Los requisitos son totalmente distintos. Tanto requisitos como las cuestiones, los supuestos de procedencia son distintos. Los supuestos de improcedencia, esos están en un marco general para, tanto, llámese demanda de amparo indirecto, directo, incluso recursos. Recursos y contradicción de criterios. Vaya, eso sí es tanto improcedencia como sobreseimiento, eso es general. Amparo indirecto tiene su capítulo de procedencia, amparo directo su capítulo de procedencia. Todos estos van a estar contenidos a su vez en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Hay que recordar que la ley de amparo es la reglamentaria y prácticamente es como una transcripción del 103 y 107. Ahí los vamos a encontrar, digo, son muy extensos y estos se van a contener en los capítulos del amparo indirecto y amparo directo. Hasta ahí escuché, escuché ahí medio entrecortado lo que me decías, Hugo. No sé si quedó claro o faltó ahí algún comentario que atender. Muy bien, profesor.
Pues bueno, Perdón, disculpe, es que venía, es que de repente vengo manejando y me tengo que estacionar, perdón. No, yo me refería, Lick, a los, a, a la suspensión del acto reclamado. Es que me parece que hay una sección por ahí del artículo 125, que es la sección tercera y la sección, inmediatamente sigue la sección cuarta, una vez acabado los artículos, pero las dos secciones tienen el mismo título. Sección de suspensión del acto reclamado acaba y luego empieza sección cuarta, suspensión del acto reclamado, y solamente, digo, quiero suponer que unas reglas se aplican al amparo indirecto y otras al directo. Según yo, digo, discúlpeme, no tengo a la mano la ley, pero según yo empiezan por ahí del 125. Vaya, lo que es el 125, esto es de las suspensiones, ¿no? Déjame te lo confirmo. Y... Sí, 125 sí. dice primera parte, reglas generales, y habla de la suspensión de acto Sí, reclamado. Sí, vaya, la suspensión, la suspensión del acto reclamado, recordemos, o bueno, no lo hemos visto, no lo hemos visto. La suspensión del acto reclamado es un capítulo especial que se solicita en la demanda de amparo indirecto. Entonces, este capítulo en su mayoría es para el juicio de amparo indirecto, pero el amparo directo también tiene una suspensión, nada más que esa suspensión del... ¿Sí? Ay, perdón que lo interrumpa. Sí, ya abrí la ley, ahora sí, perdón. Sí, la primera parte, sección tercera, empieza en el artículo 125 y dice suspensión del acto reclamado, pero luego en el 190 viene sección cuarta, nuevamente suspensión del acto reclamado, y ya ahí fue donde crashó mi cerebro y dije, ah, caray, pues, ¿sí no esto yo lo había estudiado? Bueno, por eso la duda, disculpe, Pero es del amparo directo, Hugo, la segunda. Ok, va, perfecto. No escuché el otro artículo. ¿El artículo qué me dijiste? Es el del 190. Sí, el 190 ya es la etapa para el amparo directo. No tiene mayor configuración como la del amparo indirecto. En el amparo directo, a esas son las que se le conocen por magisterio de ley. Por regla general, lo que hacen es suspender las ejecuciones de las sentencias, dependiendo también, obviamente, de cada materia. Le digo, si hablamos de una sentencia definitiva en materia penal, al momento de que se presenta esa demanda de amparo, la suspensión se emite, según recuerdo, es dentro de las 24 horas, y quien emite esa suspensión no es la autoridad de amparo, sino la autoridad responsable. Y esta es la que le ordena a las diversas autoridades que vayan a ejecutar esa sentencia que paralicen este procedimiento por la simple presentación de la demanda de amparo directo. Mientras que en el amparo indirecto, esa suspensión va a operar siempre y cuando sea solicitada en cualquier etapa en cualquier momento, dice la ley de amparo. Cuando se presenta la demanda de amparo, no es necesario que en la demanda principal hagas mención de una solicitud de suspensión, sino con posterioridad surge la necesidad de hacerla, ya hayan pasado 15, 20 días, lo podrás hacer, pero esta suspensión, quien la analiza, ese sí es el juez de distrito. Por esa circunstancia, ya ahí contiene, es un capítulo especial donde establece las características en las que puede ser otorgada una
una suspensión tratándose de amparo indirecto. En amparo directo, como le digo, creo que son muy pocos los ejemplos, o más bien el ejemplo distinto a una regla general que pudiéramos decir en las suspensiones es en materia penal. En las demás materias, la suspensión, es la suspensión por parte de la autoridad responsable la que la va a emitir. Solamente en materia penal, pues sí tiene consecuencias más impactantes respecto a órdenes de aprehensión y todo eso. Todas las actos subsecuentes de una sentencia pueden ser paralizados. Aparenta ser como una suspensión del juicio indirecto, sin embargo no lo es. Esta siempre va a operar por medio de la autoridad responsable y va a prevalecer durante toda la vida del juicio de amparo directo. Incluso si esa determinación es analizada mediante un recurso de revisión y se manda a la Suprema Corte, va a prevalecer todavía esa suspensión. Por esa circunstancia es que se contiene dos apartados en la ley de amparo, uno que habla de la suspensión en suspensión en amparos indirectos y en amparo directo, y la del amparo directo por esta circunstancia es muy pequeño. Muy bien, Luis, muchas gracias. Al contrario. ¿Algún otro comentario? Pues bien. Como le decía, el tema estuvo muy práctico, por decirlo de esta manera, y en el transcurso, les repito, en el transcurso de esta semana les hago el envío del documento para que le echen ahí un vistazo, lo analicen, lo tengan en mente y pues desde luego que sea para apoyo tanto de la materia como para las diversas materias. Si es necesario que lo tomen en cuenta, les va a facilitar mucho tanto elaboraciones de demandas como identificaciones de actos reclamados en el juicio de amparo. Por lo pronto, terminamos la sesión de esta semana. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Y como les digo, ya está vigente ahí la actividad del mapa conceptual. Si surge alguna duda, háganmelo saber. Lo analizamos y vemos cómo salimos adelante con los pequeños baches que puedan surgir en el camino. Y por lo pronto sería todo. Si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Disfruten el resto de la noche y pues hasta luego. Sí, yo nada más Gracias, bonita una noche. aclaración antes de Gracias. terminar, profesor. Adelante. En el formato de envío dice que lo mandemos en PDF y nos pide una tipografía y un interlineado, pero no vamos a mandar un texto, solamente es un gráfico, ¿no? Sí. O sea, no le Sí, hacemos caso a eso, ¿no? Sí, no es necesario, nada más que contenga la información que se está refiriendo ahí en la instrucción y Ok. con eso es suficiente. Para usted fue ahí es el tipo de letra y el tamaño de la misma, pero no es necesario. Ok, gracias. Al contrario. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.